Hola, bendición y larga vida a toda la comunidad religiosa, bendición y larga vida a todo el pueblo religioso, bendición y larga vida a todos los seguidores de Iley Faudara por cualquiera de sus plataformas, ya sea TikTok, YouTube o Facebook. En el día de hoy quiero seguir haciendo el ciclo de hablar de los Ordun poco salidores y en el día de hoy vamos a ver todas las cuestiones referentes e inherentes al Ordun Ogunda Tetura y vamos a estar llevando todos los avatares positivos y negativos que vivirá una persona en el transcurso, en el decursar de su vida. Teniendo este orden DeFi en cualquiera de sus consagraciones religiosas. Y vamos a hacer lo que siempre hacemos, vamos a estar viendo todas las cosas y vamos a estar dándole una interpretación a todos los caminos de este gran orden DeFi o Gunda Tetura. Lo primero que dice aquí es por qué nace el castigo religioso. Dice por qué la persona se puede cansar de la religión. Dice por qué en un momento determinado la persona puede cansarse en demasía de la religión. La persona incluso pueda querer votar los santos, la persona quiera apartarse del proceso religioso. Pero si lo llevamos al ámbito social podemos ver donde la persona se va a cansar de vivir. Dice por qué la persona está cansada de vivir como vive y la persona en un momento determinado va incluso a pensar en suicidio porque este otro DeFi habla de suicidio. Entonces dice que el suicidio será una opción para resolver todos los problemas. Entonces hay que tener cuidado, la persona que es Ogunda Tetura no piensa en suicidarse. Dice, porque en un momento determinado la persona se vaya a cansar de la vida a consecuencia de que todo el peso de su familia, que todo el peso social esté encima de él. Y por consecuencia ya no pueda más con este peso. Dice, porque la persona, incluso aquí se explica IFA, el por qué la persona no puede cargar nada, ni en su espalda ni en su cabeza. Porque esto, además de traerle trastornos en su salud física, también le va a traer trastornos espiritualmente hablando, donde este peso va a representar todo el peso que tiene encima y este peso lo va a agobiar espiritualmente hablando o astralmente hablando, que es lo que dice IFA. Dice, aquí hay dos cosas que voy a dejar claras desde el principio, que voy a estar tocando poco. Una, es que para hacer IFA hay que tener los fin dentro del bordo o dentro del cuarto de IFA. Eso lo voy a tocar hasta ahí. Mis hermanos babalaos saben el proceder para con esto y todas las cosas. Y si me pongo a describir cómo se hace esto, entonces estaría relevando secretos. Y lo otro, hay un camino que describe el juramento de Ogunda Tetura en oro, que no es un juramento normal, porque el abuelo Ogunda Tetura o la persona que sea Ogunda Tetura y se vaya a jurar en oro, hay que hacerle algunas ceremonias adicionales e incluso hay literaturas que dice que hay que montar 16 alboranes que viven para con oro. Pero yo tengo algunos libros viejos donde dice que son 101 alboranes los que hay que montar. Entonces, para no entrar en relevar el secreto, para no entrar en este tipo de disyuntiva, entonces voy a tocar estos temas hasta aquí y no voy a seguir hablando de esta temática porque por aquí no se puede seguir hablando de esta situación. Dice porque aquí nace el tráfico de esclavos. Dice porque esto es un IFA de esclavitud, donde en un momento determinado la persona puede esclavizarse a algo o a alguien. Entonces usted tiene que buscar la forma y la manera, como Gunda de Dura, que es de no esclavizarse a nada ni a nadie, de saber estirar la mano hasta donde le llegue, de no hacer favores en demasía y de tener bien claro y delimitados los límites que existen en la vida, en lo que se convierte en un favor y en lo que se convierte en una esclavitud para usted. Entonces tiene que tener mucho cuidado porque dice que usted se puede esclavizar. Dice aquí el por qué empezaron a traer los barcos de África llenos de esclavos para América, para todos los lugares de América y empezaron a comerciar para con esto. Aquí habla de trata de blancas, aquí habla de todas estas cuestiones que hay que tener cuidado para con todas estas cuestiones porque usted se puede esclavizar. Usted puede vivir la vida de un esclavo. Aunque usted crea que sea libre, se va a ver atado a varias cosas que lo van a tener a usted esclavizado y que usted no va incluso a poder disfrutar su vida para que otros la disfruten. Entonces, por consiguiente, usted tiene que tomarse un tiempo para reflexionar y empezar a vivir usted y que las personas no empiecen a vivir a sus costillas, que es lo que dice IFA. Porque dice que aquí incluso Punta Tetura trató de quitarse la vida porque no podía, con el poco dinero que tenía, mantener o solventar las necesidades de toda su familia porque vivía en un gran palacio donde estaba toda su familia y él no podía solventar a toda su familia, entonces pensó hasta en el suicidio. Entonces hay que tener cuidado aquí
con los procesos de la economía de Ogún Teturá y el por qué el agobio o el estrés que puede traerle el proceso económico a Ogún Teturá, que es lo que está diciendo Ifá. Dice por qué aquí Ogún comió perro. Y aquí va a describir en este orden de Ifá el por qué Ogún comió perro por primera vez y el por qué en un asentamiento de Yoko Ocha, Ogún, las ceremonias previas, estas ceremonias previas que son tan polémicas y que muchos dicen que sí, otros dicen que no se hacen, otros dicen que eso es un invento, el otro que lo inventó los babalaos. Bueno, aquí está descrito, como en otros órdenes de Ifá están descritos las otras ceremonias previas de los demás orichas. En esta está descrito por qué una de las tantas ceremonias previas que va a tener Ogún para realizar Yoko Ocha es darle un perro a Ogún. Y mucha literatura dice en el monte, otra dice en la línea del tren. Da igual, el problema es darle el perro. Si lo dan en la línea del tren está correcto, porque ahí vive Ogún. Y si lo dan en el monte está correcto, porque ahí vive Ogún. Nefasto es no darle el perro. Nefasto es no darle el perro para que el Iyabó se inicie en este oricha con el perro dado y con todas las cuestiones previas que va a llevar ese caldero de Ogún, que no me voy a poner a estar diciendo por aquí. Dice por qué habla Ilegoro, que es la ciudad de los espíritus. Dice por qué Changó en un momento determinado se quedó custodiando esta ciudad y la corona de los espíritus. Entonces dice por qué en un momento determinado hay que tener mucho cuidado dentro del cordón espiritual de la persona que es Ogún Teturá, porque ahí van a jugar o van a influenciar grandes espíritus, porque dice incluso el por qué hay un espíritu blanco que hay que adorar en este orden de Ifá, y hay que tener cuidado con el baño de la casa de Ogún Teturá. ¿Por qué? Porque dice que en el baño de la casa de Ogún Teturá se puede haber ahorcado aquí. Incluso hay una obra que se hace, que se coge una cepa de plátano y se pone una tela negra y una tela roja, y esta cepa de plátano se le da a comer una paloma y un gallo. Por supuesto, lo estoy diciendo a grosso modo. Y se vira y se le da de comer por un lado una paloma y se vira y le da de comer un gallo, pero esto se hace en el caño del baño de la casa de Ogún Teturá, porque dice que Ogún Teturá en un momento determinado ahí se puede haber ahorcado a alguien, y este Ogún es el que esté formando el infortunio, es el que esté formando las revoluciones, es el que esté formando todos los desarreglos que hay dentro de la casa de Ogún Teturá. Entonces hay que ser cuidadoso para con estas cosas. En este orden de Ifá. Dice por qué Changó se ahorcó de bochorno acompañado de su fiel sirviente Abba. Dice por qué en un momento determinado la persona que es Ogún Teturá ha pensado en el suicidio y como forma de suicidio la ahorca, que es lo que está diciendo Ifá. El ahorcarse ha pasado por su cabeza como remedio a todos sus problemas, pero que gracias a que ha visto que siempre hay uno más jodido que él, o que hay alguien que siempre come de las obras de él, en un momento determinado no se ha ahorcado. Pero dice que la persona que es Ogún Teturá lo ha pensado muchas veces. ¿Qué es lo que dice Ifá? Dice por qué aquí hay dos divinidades fundamentales, hay dos orichas fundamentales que son Ogún y Changó. Dice por qué la persona que es Ogún Teturá tendrá que tener reforzado Ogún correctamente. Y hay una gran obra para con este orden de Ifá, que es echar aceite quemado en Ogún. Ogún Teturá va a tener que buscar la forma y la manera de buscar aceite quemado que haya trabajado dentro de un motor o que sea de la rueda de una carreta, pero que sea quemado, y echarlo dentro de Ogún. ¿Por qué? Porque dice que las ruedas de los ejes del mundo se trancaron y Ogún fue el que vino y las destrabó. Entonces dice que por qué el mundo de Ogún Teturá va a estar trancado, por qué en un momento determinado de su vida Ogún Teturá va a ver que está preso, que está trancado, que está impotente ante las cuestiones que le van a venir en la vida. Y por consiguiente, volvemos a caer en lo mismo, se va a deprimir, van a llegar los problemas de estrés, van a llegar los problemas de salud mental, van a llegar los problemas psicológicos, y puede desencadenar esto en un suicidio, que es lo que está diciendo Ifá. Entonces hay que tener cuidado, porque dice que el mundo de Ogún Teturá puede estar trancado, puede estar colapsado, que es lo que está diciendo Ifá. Por eso se cogía esta grasa de la rueda de las carretas y se le introducía adentro a Ogún, para que Ogún mantuviera el mundo girando. Y por consiguiente, si vamos a llevar esto al mundo, al globo terráqueo, pues bueno, lo podemos llevar a la vida de la persona que es Ogún Teturá, y podemos ver el por qué el mundo de Ogún Teturá se puede atrancar. Y por consiguiente hay que tener siempre Ogún en óptimas condiciones, y con esta grasa de carreta, que era lo que se decía antiguamente, porque se sacaba de la rueda de la carreta.
Hay que tener Ogún empavesado con esto, por este gran Ordun Difá, Ogún de Teturá. Y el otro Oricha que hay que tener en grandes condiciones, no es más, nada más y nada menos que Changó. El por qué Changó aquí tiene que estar en óptimas condiciones, el por qué Changó aquí hay que hacerle grandes alegorías, el por qué Changó aquí, el Changó de todos nosotros tiene un solo Oché. El de Ogún de Teturá lleva dos Oché. Oché es este muñeco que tiene un hacha y un machete en la mano y que tiene un hacha bípeda, o sea, de dos partes, en la cabeza, que lleva una carga y vive dentro de Changó, para el que no sepa qué cosa es Oché. Dice por qué en un momento determinado habla de Sun Tzu, que se llama Eye Aroni, el pájaro de Aroni. El por qué en un momento determinado, cuando Aroni y Orula entraron en guerra, Aroni se convertía en el Sun Tzu para venir a traerle la hechicería a Orula. Entonces dice por qué en un momento determinado hay que tener cuidado para con este pájaro y para qué se usa y cómo se usa dentro del Ordun Ogún de Teturá, para que no se le dé un mal uso y vengan las consecuencias negativas que está diciendo Ifá aquí. Dice por qué en un momento determinado Ochun tenía de todo. Ochun tenía riqueza, Ochun tenía estabilidad, Ochun tenía casa, Ochun tenía de todo. Sin embargo, Ochun lo único que no tenía es marido. Entonces podemos verle por qué en un momento determinado a la mujer que ostenta este gran Ordun Difá le va a costar trabajo tener una pareja estable y va a comenzar a dar saltos de una pareja en otra, pero nadie va a querer formalizar la relación para con usted. Entonces usted tiene que ir por adivinación y hacerle voz para que usted pueda formalizar su relación, porque dice que Ochun, cuando le pasó esto, lo que hizo fue ir a la casa de Orula, y al final cuando hizo el voz, Orula fue el que se quedó viviendo con Ochun. Que para que usted le encontrar la estabilidad conyugal, hay la necesidad de hacerle voz con las prendas que usted tiene puestas y con parte de su pintura y con parte de todas estas cosas, para que usted pueda tener una estabilidad, que es lo que está diciendo Ifá. Dice por qué en un momento determinado aquí hay que tener cuidado. Y volvemos a las discusiones conyugales y volvemos a las contradicciones dentro del matrimonio, porque dice aquí el por qué en un momento determinado, ayer que era la mujer de Orichaoco, de Ochosi, ayer que era la mujer de Ochosi, en un momento determinado fue capaz de irse con otro hombre a consecuencia de que Ochosi no la atendía, porque Ochosi era mujeriego y se pasaba la vida de una mujer en otra en la calle y de una fiesta en otra en la calle. Pero esto provocó un gran problema donde Ochosi mató al hombre con que ella se fue. Entonces hay que tener cuidado aquí en altercados por mujeres, porque dice que aquí se puede empezar a discutir por mujeres, que es lo que dice Ifá aquí. Entonces hay que tener mucho cuidado en la pareja. No vaya a ser que tratando de dar celo a su marido, la mujer vaya a cometerle el error de irse con otro y vengan las grandes desgracias dentro del matrimonio, que es lo que dice Ifá. Dice por qué aquí se adora un espíritu blanco que se llama Calabu, que era Homo Orichanla, que tiene que ver con Obatalá y es un espíritu de tez blanca. Y dicen por qué la persona que va a Ogún de Teturá hacemos una retrospectiva y nos volvemos a meter dentro del cordón espiritual y dentro de todo el mundo espiritual que va a rodear, o todo el mundo místico que va a rodear a la persona que es Ogún de Teturá. Y nos vamos a dar cuenta que en un momento determinado va a tener que hacer varias misas espirituales para ordenar todo esto. Pero de ahí se deriva también la importancia de que yo estaba diciendo de la correcta juramentación de la persona que es Ogún de Teturá en Oro. Cuando me refiero a la persona, me refiero al babalao o al hombre, porque sabemos que esto no es una divinidad de mujer. Pero la correcta juramentación de esta persona en Oro, ¿para qué? Para que pueda alinear todas estas espiritualidades y vivir en acompasadas para con él y no vengan a traer ningún tipo de revolución, que es lo que dice Ifá. Dice que aquí hay una gran obra que se coge una cabeza de res y se le dan puñaladas y se limpia la casa y después se pregunta para dónde va esto. Dice que esto es para evitar guerra, dice que esto es para evitar situaciones, dice que esto es para evitar que a usted lo puedan agredir, que es lo que está diciendo Ifá. Dice por qué en un momento determinado, aquí habla del collar de Ochun de Ogún de Teturá. Dice por qué al collar de Ochun hay que ponerle cuentas de Orula, y por qué al collar de Orula hay que ponerle un coral, porque dice que en este Ordun Difá el coral Obatalá le había dado de todo. Sin embargo, Obatalá lo convirtió en piedra por no hacer el voz que le había mandado a hacer Orula, y perdió todo. Entonces, para que usted no pierda todo, usted debe usar un coral en su collar de Orula. Y al collar de Ochun de la persona que es Ogún de Teturá hay que ponerle tramos de cuentas de Orula, porque Orula fue el que en un momento determinado logró tener una estabilidad matrimonial para con Ochun.
Dice que el primer camino que habla aquí es del carnero y el perro, donde dice que Ogún siempre estaba acompañado por un carnero y Changó por un perro, y Changó y Ogún eran grandes amigos. Pero un día fueron a una fiesta donde Ogún le dijo a Changó que le aguantara el carnero, que tenía que ir a hacer otro tipo de menesteres. Donde Changó, al empezar a tomar otí y empezar a hacerle el efecto del otí, le dijo a los otros invitados a la fiesta que si no tenían hambre que iban a comerse el carnero. Donde cuando Ogún regresó y le preguntó a Changó por el carnero, Changó le dijo que se lo habían comido. Y Ogún se encolerizó y fue a discutir con Changó, pero vio el perro negro que siempre andaba con Changó, y lo que hizo fue clavarle los dientes en el cuello. Y le empezó a gustar tanto la sangre y se empezó a deleitar tanto la sangre del perro, que Ogún empezó a mostrarse pasivo y la cólera empezó a disminuir y se le empezó a quitar la cólera. Donde en un momento determinado Ogún tomó venganza de que le habían matado al carnero, pero la sangre del perro le bajó toda aquella cólera y perdonó a Changó. Pero a partir de ese momento Ogún empezó a comer perro, y el porqué entre los religiosos viejos se dice que el perro le gusta más a Ogún que incluso que el chivo y que el pollo. El porqué en un momento determinado, cuando hay una consagración de Yoko Ocha, Ogún hay que ir en ceremonias previas, como expliqué anteriormente, darle un perro, y cuando se traiga Ogún, porque Ogún se queda en el monte, cuando se traiga Ogún a la casa hay que ofrecerle 3 palomas para bajar esa intensidad que le da el perro a Ogún, porque dice que es de su comida predilecta. Entonces dice aquí Ifá, porque hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado de traición entre amigos, hay que tener cuidado de traición entre hermanos. Dice porque hay una persona muy allegada a usted que en un momento determinado le va a hacer una gran maldad, o le va a quitar algo que a usted le gusta mucho, o le va a robar algo que usted atesora, que es lo que está diciendo Ifá. Y que usted se va a vengar de esta persona haciéndole lo mismo. Entonces hay que tener cuidado con los grandes conflictos que se puedan formar, incluso dentro de familiares que vivan juntos, que es lo que está diciendo aquí Orula. Dice porque habla del camino de Ochosi. Dice porque ayer era la mujer de Ochosi, pero Ochosi no se preocupaba por ella. Y Ochosi estaba de una fiesta en otra, y Ochosi no se preocupaba por ella para nada. Y allí se fue con un hombre que se llamaba Alumo, para darle celos. Ochosi se fue a vivir a una montaña que ni Ochosi sabía dónde estaba viviendo. Y Echu oyó un día que Alumó, como jactancioso, estaba diciendo que él le había quitado a la mujer a Ochosi. Y Echu fue y se lo contó a Ochosi, y Ochosi no le hizo caso. Pero después Alumó volvió a hablar y volvió a decir en un momento determinado de que Ochosi era un cobarde, que no había venido a reclamarle a su mujer. Y Echu y Ogún, que estaban oyéndolo, fueron y se lo contaron a Ochosi. Ochosi cogió su flecha y Echu y Ogún lo llevaron hasta donde era la loma donde estaba viviendo el humo, que desde arriba lo estaba mirando con Ayé sentada en los pies. Y Ochosi le dijo que bajara, y cuando el humo se dispuso a bajar, Ochosi tiró una flecha y lo mató, y cogió a ella y se la volvió a llevar para su casa. Dice aquí Ifá, porque hay que tener cuidado. Aquí hay que tener cuidado con problemas de infidelidad dentro del matrimonio. Aquí hay que tener cuidado con problemas donde la mujer, por darle celo al hombre, se va a ir con otro y venga una desgracia mayor entre estos dos hombres, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque el hombre va a tener que tener cuidado y atender correctamente a la mujer de su casa para que su mujer no lo bote, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque en un momento determinado usted no se puede dedicar más a tener mujeres en la calle y a no atender la suya, que es lo que está diciendo Ifá con todas estas cuestiones dentro de este gran camino. Entonces los problemas conyugales serán una constante en la vida de Ogún Dateturá. Por eso Ogún Dateturá tendrá que ser un hombre bastante habilidoso y ser cuidadoso de su hogar. Y si es mujer, va a tener que ser bastante inteligente para no crearle un problema o una situación mayor a su marido, que es lo que está diciendo Orula aquí. Dice por qué aquí habla la deserción de Orula. Dice por qué Orula en un momento determinado vivía en una casa muy grande, rodeado de toda su familia. Pero un día se levantó con solo 15 centavos. Y esto no le alcanzaba para mantener a toda su familia, y tenía una desilusión muy grande. Donde Orula cogió y con esos 15 centavos compró 2 ecos y 5 bollos. Y fue al monte con la intención de ahorcarse. Donde cogió un bejuco que había y empezó a comerse, antes de ahorcarse, los ecos y los bollos.
y vio que vinieron dos palomas torcasas y empezaron a comer de la cáscara de los ecos. Y Orula, cuando vio eso, se dio cuenta de que siempre había uno que estaba más jodido que él porque comía de sus horas, y lo que hizo fue coger el bejuco con que se iba a buscar y virar para su casa. El bejuco se lo puso Ochun, y cuando llegó a su casa ya habían 3 personas esperándolo para hacerle osorde, y Orula empezó a tener una evolución correcta dentro de la economía y empezó a acumular riqueza. Pero gracias a Ifá no se ahorcó. Entonces dice Ifá, el por qué la persona que es ocunda te dura en un momento determinado se va a agobiar tanto, se va a hastiar tanto de la vida, que va a pensar incluso en suicidarse, pero que no se suicide. Usted no debe cometer ese acto porque dice que su suerte va a cambiar y va a cambiar para mejor, que es lo que está diciendo Ifá. Entonces hay que tener cuidado con los trastornos mentales o psicológicos que pueda estar sufriendo la persona que es ocunda teturá, porque dice que puede verse feliz, sin embargo tener un sentimiento interno que no lo deja vivir, que incluso él pueda optar como mejor solución el suicidio para quitarse todos los problemas que tiene encima. Dice por qué toda la carga de todo el mundo está encima de Ocunda Teturá, y el por qué Ocunda Teturá va a tener que despojarse de toda esta carga para poder empezar a vivir una vida feliz y plena, porque si no, dice que usted va a seguir esclavizado toda la vida, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Dice por qué habla de cuando Ogún comió perro. Dice por qué había un pueblo donde nadie alimentaba a los perros, y llegó un hombre y empezó a alimentar los perros, y los perros se pusieron a poner en forma porque estaban muy delgados, y los perros empezaron a coger cuerpo, y llegó Ogún y le preguntó que qué él hacía, y le dijo que lo que estaba era alimentando a los perros, y Ogún cogió un perro y lo empezó a comer y se volvió su comida predilecta. Este es otro camino que explica por qué Ogún come perros. Independientemente de que este no es el único Odu de Ifá que habla de por qué Ogún come perro, porque habla de Irosotordá y hablan una infinidad de signos más. Entonces dice Ifá aquí, es porque usted tiene que ver para quién usted trabaja, porque dice que el hombre alimentaba a los perros, sin embargo Ogún era el que se los comía. Entonces dice Ifá, es porque usted no se esclaviza a nada ni a nadie. Volvemos al tema de la esclavitud. Es porque usted no sabe para quién usted trabaja. Usted está trabajando y hay otros que están disfrutando de lo que usted trabaja. Hay otros que en un momento determinado están haciendo una vida placentera con lo que usted se parte el lomo, con lo que usted está estresado. Ellos están viviendo una vida placentera, por tanto y por cuanto usted va a tener la necesidad de ponerle un pare, ponerle un stop a esta situación, que es lo que está diciendo Ifá. Dice por qué habla de cuando Ochun no tenía marido. Dice por qué Ochun no tenía marido, pero sí tenía muchas prendas, tenía casa, tenía de todo, pero no encontraba marido. Y fue por adivinación donde estaba Orula, donde Orula le prescribió por qué tenía que hacer el bo con las cadenas de oro, con las manillas y con todo los cosméticos que se pintaba y todas estas cosas. Y ella le dijo que cómo iba a hacer eso, si eso es con lo que ella le agradaba a los hombres. Pero accedió a hacerse el bo, y cuando se hizo el bo lo que se quedó fue viviendo para con Orula, porque Ochun, como se vestía bien, como era bonita, como era agradable, como tenía riqueza, todos los hombres venían a ella, pero ninguno quería formalizarse. Y entonces lo que empezó fue a pasar de un hombre en otro, y no se dio cuenta de que estaba perdiendo su reputación, estaba perdiendo su moral, y las personas empezaban a murmurar de ella. Por consiguiente, cuando hizo el bo, se quedó viviendo para con Orula, que tampoco tenía mujer, y pudieron llevar una vida conyugal plena, que es lo que dice Ifá aquí. Entonces dice Ifá, ¿por qué la mujer tiene que tener cuidado, no estar saltando de uno en otro? Porque dice que hasta que usted no haga los esbozos pertinentes, usted no va a formalizar su relación, que es lo que dice Ifá. Dice por qué la mujer que es ocunda teturá tiene que tener cuidado con las habladurías que haya de ella con respecto a su moral, con respecto a su reputación, a consecuencia de que usted todos los fines de semana, por decirlo de alguna manera, tenga un marido distinto. Entonces hay que tener mucho cuidado y ser muy sigiloso a la hora de estar brincando de uno en otro, que es lo que está vaticinando Ifá. Dice, cuando Iñó era el coral, y dice que el coral era hijo de Batalá, y este le dio casa, le dio riqueza, le dio posición, le dio jerarquía, le dio de todo. Pero lo mandó a donde estaba Orula para que Orula le hiciera adivinación. Y Orula le prescribió que para él vivir bien con todo esto y que no pasara nada, tenía que hacer el bo. Pero Iñó dijo que no iba a hacer el bo. Y por consiguiente empezó a vivir una vida, imagínense, con casa, con poder, con dinero, con todo. Empezó a vivir una vida desordenada donde Batalá lo maldijo y lo convirtió en piedra.
Y Ño le reclamó que por qué lo había convertido en piedra y le había quitado todo. Y él le dijo, porque no había sido responsable con las cosas que le había dado, pero además no había hecho el esboco, Orula lo mandó. Entonces dice Ifá, ¿por qué? Lo primero que tiene que hacer Ogunda Tetura es estar centrado en la vida, porque usted va a tener posición, va a tener dinero, va a tener de todo, pero tiene que saber qué va a hacer con todo eso, porque si usted se tira una vida libertina, porque si usted se tira una vida de exceso, todo esto va a traer como consecuencia, primero enfermedades, después desgaste físico y después va a traer como consecuencia la ruina en todo aspecto, que es lo que está diciendo Ifaki. Entonces hay que tener cuidado y la persona que es Ogunda Tetura tiene que estar bien preparada para cuando le llegue la economía que le va a llegar, la posición que le va a llegar y todas las cosas buenas que le va a llegar. Pero si usted no está correctamente preparado y su cabeza no la tiene en su sitio, usted va a malgastar la economía, usted va a vivir una vida de desorden y por consiguiente se va a enfermar e incluso puede perder toda su fortuna, que es lo que está diciendo Ifá. Dice, porque en un momento determinado, aquí habla la traición del hijo de Changó. Dice porque Changó tenía un hijo varón al cual enseñó a blandir todas las armas, al cual enseñó a usar todas las armas, pero el hijo siempre quería tener lo que tenía el padre. El hijo quería ser como el padre y quería tener todo lo que tenía el padre, el reino, porque el padre era los va del reino y toda esta serie de cuestiones. Y el padre le regaló una daga y con esa misma daga el hijo mató al padre para quedarse con todas las cuestiones. Entonces dice Ifá, es porque hay que tener cuidado y vamos a volver a repetir lo mismo porque en este orden se va a repetir varias veces. El por qué lo que usted trabajó, otro lo va a disfrutar. Entonces tiene que tener cuidado a quien usted le da las libertades para que disfrute sus cosas, porque dice que usted, incluso personas muy allegadas a usted pueden traicionarlo a consecuencia de la envidia que le tienen. Entonces tiene que ser cuidadoso a la hora de entregar sus cosas, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Dice, ¿por qué hablan los tres hermanos Omo Lofin, que son Obo Mardía, Obo Masoku, Obo Mamaro Sorde? Dice, ¿por qué en un momento determinado ellos eran hijos de Olofin y los tres decidieron salir a buscar más conocimiento para hacer Valeria Hugo? Y decidieron salir, pero los dos primeros no contaron ni con Olofin ni con Orula, porque se creían sabios de conocimiento y cuando llegaron a la tierra Leria Hugo, ahí no se supo más nada de ellos. Por consiguiente, el tercer hermano, que era Hugo Mamaro Sorde, sí consultó Ifá y pidió consejo a Olofin antes de salir y le montaron dos secretos. Uno es una cazuela donde echaron varios ingredientes y este era un secreto, y el otro es una cadena a la que le colgaron varias cosas que era el otro secreto, donde él tenía que partir con estos dos secretos y al llegar a la puerta de Leria Hugo, al llegar a la puerta de Leria Hugo, tenía que darse tres hijos en la cabeza, de su cabeza a la tierra, y al primer hombre que llegara a hacerlo sorte. Pero el primer hombre que llegó, después que él se dio eso en la cabeza, fue Ogun, al cual le hizo sorte y pasó un perro negro y se lo dio a Ogun. Y Ogun se transfiguró en una sombra que le dijo que antes de él habían llegado dos, pero que esos dos no habían llamado bien a la puerta, donde por consiguiente él le dijo que esos dos eran sus hermanos y le entregó dos alboranes y le dijo que esos dos alboranes vivirían dentro de su Ifá, pero que había que cargarlo con esa misma tierra donde se habían dado los tres hiojíos, la alegría de los hiojíos y demás ingredientes, y que por consiguiente antes de que comieran en Ifá había que darle de comer con Orun y había que darle de comer con Ekun, y posteriormente estos vivirían dentro de Ifá. Cuando Abo Mamaro Sorde metió estos dos muñecos dentro de su Ifá y le dio de comer a su Ifá, sintió como sus dos hermanos, la energía de sus dos hermanos se acoplaba, y los dos le dijeron que a partir de ese momento él reinaría en esa tierra como Valeria Hugo y que ellos lo ayudarían como espiritualidades para que él reinara con sabiduría en esta tierra. Por consiguiente, lo primero, hay que tener cuidado dentro de este orden de Ifá con la pérdida de personas dentro del seno familiar, porque dice que pueden morir los hermanos de la persona que es Abu, que es Ogunda Tetura.
hay que tener mucho cuidado con la pérdida de los hermanos de la persona que es Ogunda Teturá. Dice por qué en un momento determinado hay que tener cuidado a la hora de salir de viaje, hay que hacer los esbozos pertinentes y las rogativas pertinentes para que este viaje no nos sea nefasto, que al contrario, que este viaje nos dé posición. Entonces dice por qué en un momento determinado hay que tener cuidado con tener ansias de saber, porque dice que los tres hermanos salieron a buscar más conocimiento. Entonces dice por qué, independientemente de que dice que el Awo Ogunda Teturá tendrá que volcarse en el estudio de Ifá para vivir una vida próspera, hay que saber hasta dónde se tiene que saber. Usted no puede extralimitarse y volverse un esclavo del estudio tampoco, porque dice que usted adquirirá una posición para la que tiene que estar preparado, pero todo tiene un equilibrio en la vida, que es lo que dice Ifá. Dice por qué aquí habla el Curujey. Dice por qué el Curujey empezó a vivir en lo alto de las matas, en lo alto de los árboles, y todos los árboles empezaron a quejarse porque el Curujey vivía ahí arriba, pero era un parásito porque vivía de ellos. Y todos los árboles empezaron a quejarse ante Olofin. Y Olofin vino y le dijo a Curujey que qué hacía ahí arriba. Y el Curujey le dijo que él estaba ahí arriba porque ya el Curujey se había olido el complot que había para quitarlo de su lugar, que él estaba ahí arriba en la punta del árbol porque él quería estar muy pegado a Olofin y a su espiritualidad y a coger todas las cosas buenas que emanaba Olofin. Y con esta respuesta Olofin fue convencido y le dijo que se quedara ahí arriba. Entonces dice Ifá, ¿por qué la persona que es Ogunda Teturá tiene que ser una persona sumamente inteligente? Sumamente inteligente y que tiene que pensar mucho las cosas antes de decirlas, porque dice que usted podrá tener algún don donde usted, hablando, usted pueda convencer a las personas. Entonces tiene que ser inteligente y metódico a la hora de responder qué usted va a responder y cómo lo va a responder, porque dice que en una de sus respuestas puede estar una gran suerte, porque Olofin dejó al Curujey viviendo ahí arriba y viviendo parásitamente. Por eso el Curujey es una planta parásita que lo que hace es alimentarse de las demás plantas, pero el Curujey no hace nada para vivir. Entonces dice por qué en un momento determinado habla de cuando no se atendía a los santos. Dice por qué Orula se iba a quitar la vida. Orula estaba decidido a quitarse la vida, pero se internó en el monte. Pero antes de quitarse la vida, había comprado unos ecos y con el otro poco dinero que le quedaba, lo que había hecho era que había hecho un esbo con 2 palomas torcasas y las había soltado. Había comprado los enseres para hacer el esbo. Y cuando se fue a quitar la vida, se sentó primero a comerse los ecos y vio como las 2 palomas torcasas que anteriormente la había soltado en el esbo vinieron a comer de las migas que caían. Y Orula reflexionó y dijo, siempre hay uno más jodido que yo, por tanto no me voy a quitar la vida. Y por consiguiente Orula, cuando llegó a su casa, la suerte le empezó a sonreír, a consecuencia de que no se ahorcó. Porque Orula el pensamiento que llevaba era quitarse la vida. Por eso aquí se dice en este Ifá el por qué no se tiene nada, ningún tipo de propiedad a nombre de la persona que es Ogunda Teturá. ¿Por qué no se tiene propiedad? Porque dice que Orula vivía en un castillo grande con toda su familia, pero que todo era un agobio. Entonces dice, ¿por qué aquí no se pone ningún tipo de propiedad a nombre de la persona que es Ogunda Teturá? La persona que es Ogunda Teturá no puede contar en ningún tipo de papeles como propietario ni de casa, ni de coche, ni de negocio, ni de nada. La persona que es Ogunda Teturá no puede contar en papeles como dueño de nada, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Dice, ¿por qué habla el pájaro feo? Dice porque había un pájaro tan feo que todo el mundo le hacía, tenía todos los arayes encima de él. Y el pájaro fue por adivinación y lo mandaron a poner una bandera en su casa. Y con esta bandera logró que cuando el pájaro estaba en el monte lo cuidaba Ogún y cuando estaba en la casa lo cuidaba Changó, y sus enemigos no podían hacer nada para con este pájaro de forma nefasta. Por eso es que yo estaba diciendo anteriormente al principio de la directa, porque en un momento determinado hay que tener a Ogún y a Changó en correcta forma. Y el por qué detrás de la puerta de la casa de Ogunda Teturá se pone una bandera que, si mal no recuerdo, es blanca y amarilla con ribetes negros, que es lo que dice Ifá aquí. Dice el por qué aquí habla de Icán Ogú, dice por qué Ogunda Teturá era perseguido por la brujería.
siempre tenía Icán Ogú encima y siempre Incán Arayé y Ogú, tenía Arayeses y Ogú siempre encima. Y que no aguantó más y se ahorcó. Y cuando llegó al cielo, Changó y Olofin, que lo estaban esperando, lo primero que le dijeron fue que había llegado antes de tiempo, que él no había cumplido su tiempo de estancia en la tierra. Y le enseñaron a Icán Ogú quién era el que le estaba haciendo la brujería y era su propio padrino, a lo que Icán Ogú empezó a llorar. Pero Changó y Olofin le dijeron que tenía que bajar como sombra a vivir en la tierra el resto del tiempo que le quedaba por vivir en la tierra. Y Ogunda Teturá bajó como sombra a la tierra y empezó a hacerle la vida nefasta a su padrino, hasta que lo llevó a un momento en que lo llevó a la tumba. Ogunda Teturá se quedó pasando el tiempo que debía en la tierra y cuando subió, en un momento determinado se encontró con su padrino y Changó y Olofin lo unieron a los dos y le dijeron que desde ese momento ellos iban a guiar a las personas que, como ellos, que se habían quitado la vida por sus propias manos sin estar cumplidos en la tierra. Entonces esto habla de por qué la persona, si se suicida en un momento determinado, no va a estar cumplido en la tierra, su término de la obra que vino a cumplir la tierra no está cumplido y por consiguiente esta persona va como espíritu a pasar grandes tinieblas y grandes calamidades, donde en un momento determinado incluso se pueda quedar vagando en el plano terrenal hasta que cumpla el tiempo que vino a cumplir la tierra y entonces pueda llegar a Ra-O-Nu en correctas condiciones. Dice porque aquí hay que tener cuidado con personas cercanas que pueda estar echando la hechicería, el que pueda estar haciendo la trampa, porque dice que el mismo padrino de Ogunda Teturá era que en un momento determinado le hacía esto, pero vamos a sacarlo de este contexto y vamos a llevarlo al contexto social. Dice porque Ogunda Teturá tendrá grandes problemas para con su padre. El por qué Ogunda Teturá y su padre nunca se van a poner de acuerdo en nada y siempre tendrán un choque constante, que es lo que está diciendo Ifá. Entonces hay que tener cuidado con las maldiciones que pueda echarle el padre encima a Ogunda Teturá, porque se le pueden cumplir, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque aquí hablan, cuando el Olorbo no cumplió con Orula. Dice porque en un momento determinado el gato fue y hizo un negocio con la pantera donde le dijo que le prestara dinero, que él iba a trabajar para él, para pagarle ese dinero. La pantera le prestó el dinero y el gato empezó a ir a trabajar, pero llegó un momento en un momento determinado que el gato no quería ir más a trabajar con la pantera y empezó a decir que estaba enfermo. Cuando la pantera mandaba al hijo de él a preguntarle al gato, el gato le decía que estaba enfermo, pero el gato se encerró en su casa por miedo, por temor a encontrarse a la pantera en la calle y que la pantera viera que no estaba enfermo. Pero el gato, como sabía que venía una guerra, fue donde estaba Orula y Orula lo mandó a hacer el boco en la cabeza de un árbol y con una estaca con punta afilada, donde en un momento determinado la pantera salió a cazar un día y empezó a darle la vuelta a la casa al gato y a decir que se iba a comer al gato. Y cuando vio lo que había en el patio del gato era la cabeza del árbol. Y la pantera trató de entrar a coger el árbol, la cabeza del árbol, y cuando saltó lo que se le encajó fue la estaca esa. Y el gato se pudo librar de su enemigo, pero el gato le debía dinero a Orula del boco que le había hecho y el vencimiento del enemigo, porque Orula le dijo que le pagara cuando hubiera vencido al enemigo. Pero el gato no quería, en un momento determinado, tampoco pagarle a Orula, y Orula le dijo: Sain, cómete al gato para que tengas un vencimiento de dificultades. Y así el gato pagó en su vida lo que le debía a Orula. Entonces, aquí hay que tener cuidado con qué, con prestar dinero. Aquí hay que tener cuidado con tener grandes deudas para con los santos y los orichas y sobre todo para con Orula. Dice por qué aquí se le da gato o Sain para tener un gran vencimiento en la vida. Entonces dice Ifá porque hay que tener cuidado con trampa, porque dice que la pantera cayó en una trampa. En la persona que Ogunda Teturá no le presta dinero a nadie, que es lo que está diciendo Ifá. ¿Para qué? Para que después no se vea en esta disyuntiva de que te cobro, no te cobro, me debes, no me debes, y el problema se agrave y vengan las consecuencias nefastas a la vida de la persona. Dice por qué habla los dos hermanos, por qué en un momento determinado Ogunda Teturá era hermano de Leyó, pero Ifá le había dicho a Ogunda Teturá que no le podía dar cabida a nadie en su casa. Pero Leyó estaba haciendo su fechoría y le estaban cayendo atrás y vino donde estaba su hermano Ogunda Teturá. Y Ogunda Teturá se compadeció de Leyó y le dijo que sí, y Ogunda Teturá lo que vivía era en un árbol. Y el Leyó se subió y se enroscó
en una de las ramas en una de las ramas más altas del árbol a dormir, pero él leyó que era un vago, nunca se despertaba temprano y a medida le iba dando el sol, se iba bajando hasta que se cayó y sus enemigos lo apresaron y en un momento determinado le echaron la culpa a Gunda Teturá de que estaba guardando un delincuente en su casa. Entonces dice Ifá, ¿por qué la persona que es Gunda Teturá no le da ver que nadie en su casa, sea su hermano, su primo o quien sea, o su mejor amigo? Porque dice que a esa persona la puede estar buscando la justicia y después usted puede pagar por lo que él hizo, que es lo que está diciendo Ifá, o usted lo acusen o lo culpen de cómplice de esta persona y usted se puede haber envuelto en un problema judicial o en un problema con varias personas que son enemigos de esta que usted alojó en su casa, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Entonces estas son las cosas que quería hablar en el día de hoy acerca de Ogunda Teturá. Espero que les haya servido para ampliar el conocimiento religioso que hay acerca de este gran orden de Ifá, que es Ogunda Teturá, del cual tengo la dicha de conocer grandes hombres que tienen este gran orden de Ifá en su vida. Y nada, recuerden que no les deseo suerte, porque los que tenemos Ifá de Oricha tenemos el 75% de la suerte hecha y el otro 25% lo alcanzamos a través de los esbozos y las grabaciones y siendo obedientes a nuestros agitases. Que la bendición de Olofin, Olorun y Olodumare y sus respectivos ángeles de la guarda siempre los alcance. Recuerden que se pueden suscribir al canal de YouTube de manera gratuita y nos estamos viendo y por Boya y por Cheche.